¿Qué tal? Nuevamente por este canal, por este medio. Me llamo Daniel González, soy ingeniero civil de profesión. Y en esta oportunidad vamos a comentar un poco respecto a los muros portantes y también a tabiques. Un comparativo entre las unidades de ladrillo King Kong y las unidades de ladrillo pandereta. Hemos empleado de manera básica, ¿no? Un modelo matemático, donde extraemos información para poder darlo a conocer y puedan ustedes también sacar sus propias conclusiones. Es importante tener a la mano también catálogos, ¿sí? Catálogos de fabricantes, ¿no? En este caso hemos visto por conveniente, de manera aleatoria, buscar información de algunas ladrilleras, ¿no? Ladrilleras que están o que se comercializan, ¿no? En la ciudad de Lima y también en la ciudad de Arequipa. Tenemos, por ejemplo, ladrillos LARC, ladrillo pirámide, ficha técnica, por ejemplo, de ladrillos MATS, ¿no? Nos da, digamos, algunos alcances, sobre todo para poder identificar las características físicas y mecánicas de estas unidades de albañilería, ¿no? Eso es importante para que ustedes puedan un poco comentar. Pero antes vamos a buscar información también del internet. Hay algunas noticias, ¿sí? Bueno, que se han dado en su momento, donde tratan un poco de concientizar, ¿sí? a la gente, sobre todo porque compramos y buscamos lo más económico, ¿no? Por ese sentido, digamos, tenemos, digamos, la mala costumbre de buscar primero lo barato, lo económico, y segundo, pues, hacernos de recomendaciones a veces de personas que no son las más idóneas o las más especializadas en este caso. Mucho se comenta de los ladrillos prohibidos, ¿no? Por norma sísmica. Si bien la norma da algunas indicaciones respecto a la clase de unidad de albañilería para fines estructurales, nosotros como profesionales tenemos la obligación también de difundir y también de recomendar por cualquier canal. En mi caso, pues la intención es un poco de poder dar a conocer, ¿no? Qué manera podemos interpretar la norma y de qué manera podemos optar por alguna unidad o clase de albañilería que se adecue, ¿no? al tipo de estructura que nosotros vayamos a definir. En la norma E030 hay una tabla, la tabla 1, donde hace referencia a la clase de unidad de albañilería. Una unidad es de ladrillo o de clase ladrillo 1, 2, 3, 4, 5, o bloques P, o bloques NP, ¿no? Y específicamente ya queda en sí en la opción que más se adecue a la zona y a las características. Y eso plasmarlo obviamente pues, en las especificaciones técnicas de vuestros planos. Para que de esa manera, pues, de manera responsable, el constructor lo pueda plasmar o materializar en la obra, ¿no? Entonces, hay información, ¿no? No solamente de este canal, ¿no? O también pueden ustedes revisar información internacional u otras fuentes donde
hablan un poco de la vulnerabilidad que puedan tener algunas edificaciones al momento de que uno opte por ladrillos tipo pandereta, ¿no? Pero ¿por qué existe ese temor, ¿no? ¿Será cierto de que el ladrillo pandereta no cumpliría, digamos, con algunos requerimientos técnicos específicos para muros portantes estructurales? ¿O de repente solamente es una leyenda, un comentario, ¿no? ¿Qué de cierto es esto? ¿Qué tanto de cierto podría tener? ¿Qué se podría comentar? ¿No? Porque a veces vemos en las noticias comentarios, nombres, datos, porcentajes, y esto para el poblador, ¿no? Para el usuario común y corriente, por decirlo así, en referencia a conocimientos técnicos de la parte de ingeniería estructural, pues muy, en ocasiones de repente lo puede entender, pero estamos nosotros también para poderlo difundir de manera responsable, ¿no? Entonces hay información que uno lo puede plasmar y lo puede interpretar, y hay información que con ciertas limitaciones pues también nos genera desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cuál de cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto y cómo lo podríamos nosotros considerar dentro de la construcción, dentro de mi edificación o dentro de mi vivienda de albañilería? Entonces, esto es típico de las viviendas informales, ¿no? Viviendas autoconstruidas sin ninguna dirección técnica y también sin ningún diseño previo estructural, ¿no? Entonces, vamos a comentar un poco, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Para ello, pues, también ustedes pueden optar por información de las diferentes fábricas, ¿no? O de los diferentes fabricantes de ladrillo. En mi caso, pues yo me encuentro en la ciudad de Arequipa y uno de los fabricantes que comercializa gran parte de la ciudad, por ejemplo, es la ladrillera Diamante, ¿no? También tenemos ladrilleras unidas, eh, otras ladrillas también que están surgiendo y que también pues están realizando también de manera responsable, digamos, la comercialización de estas unidades de ladrillo. Como lo indica la norma, estas unidades de albañilería, ¿no? Deben tener y deben cumplir con ciertas características, ¿no? Variación de la dimensión y también el alabeo. Y obviamente, pues lo más importante que vendría a ser también la resistencia característica a la compresión, ¿no? Entonces, para quienes van a elaborar sus expedientes técnicos, pues tengan ustedes para bien, ¿no? Revisar la ficha técnica, ¿no? En este caso, pues voy a revisar la ficha técnica de el ladrillo King Kong, en este caso King Kong Hércules, que según la ficha técnica, ¿no? Me brindan las medidas 10 por 14 y por 24, ¿no? Estas medidas que están acá. 10 de altura, 24 de largo y 14 centímetros de ancho. Ojo que también eso lo pueden considerar cuando vayan ustedes a realizar su modelo, un software que más se acomode a sus necesidades. El peso oscila entre 2,95 y 3,20, un promedio máximo de 3 kilos por unidad, ¿no? Para este ladrillo King Kong Hércules. Y que según la norma técnica de 0,70, el tipo 4, ¿no? Es el que se estaría adecuando, ¿no? A este tipo de unidad, ¿no? Y el tipo 4 debe cumplir con ciertas características, ¿no?
un alabeo máximo de 4 milímetros y una resistencia a la compresión de 130 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? En unidad de carga por unidad de área. Y eso es lo que trae consigo, digamos, esta unidad, ¿no? Con esta resistencia. Obviamente, si se cumple con un requerimiento mínimo de la norma, se entiende que este ladrillo pues tiene una resistencia mínima, ¿no? De 130. Una absorción máxima de 22%. En el caso de King Kong, ¿no? King Kong Fortaleza tiene las mismas dimensiones, las mismas medidas, 10, 14 por 24, ¿no? Como el King Kong Hércules. Pero acá hay una diferencia que es notoria, que es respecto al peso, ¿no? Este King Kong Fortaleza pesa un poquito más, ¿no? Pesa un poquito más. El rendimiento 34.10 unidades por metro cuadrado. Para quienes vayan a elaborar su presupuesto, sus análisis de costos unitarios, consideren, ¿no? este rendimiento. Ya no los facilita, digamos, este fabricante, ¿no? También está dentro de los parámetros que se estaría cumpliendo, ¿no? Con las especificaciones de la tabla 1 de la norma de 070 respecto a la resistencia a la compresión, ¿no? Y así como también al alabeo, ¿no? Y variación de la dimensión, ¿no? Esa variación tiene que ver mucho con el largo, con el ancho y con el alto. Y también tenemos el King Kong Infes, ¿no? Este King Kong Infes, ¿no? Voy a revisar también el rendimiento, que es un poco mayor que el King Kong Fortaleza y el King Kong Hércules, ¿no? 37.35. En cuanto al peso, este pesa, ¿no? de 340 a 375 y es un poquito más, ¿no? que el King Kong Fortaleza, ¿no? Las dimensiones también varían. Este King Kong Infes es lo que comúnmente de repente se emplea para diseño, análisis y diseño de infraestructuras educativas, ¿no? Con estas medidas y con estos parámetros. Resistencia a la compresión, ¿no? 180 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y esta resistencia, ¿no? La resistencia a compresión mínimo, me dice que cumple de 180. Ahora este tipo es el tipo 5, ¿no? Cumple con esta especificación. Generalmente esto lo emplean para infraestructuras educativas. ¿Sí? Ladrillo 5 y ladrillo tipo 4, ¿no? Ladrillo 4 para viviendas, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, estos alcances. Entre King Kong Hércules y Fortaleza ustedes pueden optar, ¿no? cuál rinde más, de repente el peso, conviene o no, y sobre todo también los costos, ¿no? El precio, ¿no? Eso ya los dejo a vuestro criterio. Ahora vamos al otro lado, ¿no? Nos vamos a los ladrillos pandereta, que son comercializados. Estos ladrillos, ¿sí? Si bien es cierto, no está estipulado o no está detallado en la norma actual, ¿no? como pandereta, ¿no? Con estas características, pero también tratamos de darle algunos alcances en cuanto a parámetros, ¿no? Estas unidades, ¿sí? Bueno, específicamente para muros no portantes, bloques para muros no portantes, podría cumplir, digamos, con algunas indicaciones, ¿no? Y para fines también estructurales. Pero en este caso, el ladrillo pandereta tiene ciertas características
que no llegan, digamos, al nivel de resistencia, ¿no? Al nivel de resistencia, al nivel de peso, ¿no? ¿Qué es lo que son los ladrillos para uso estructural, en este caso para muros portantes, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para la ladrillera diamante, nos dan algunos parámetros, ¿no? T4, 3 y 3. En cuanto a la veo a dimensiones, ya absorción máxima de la unidad 22%. Son ligeros, es cierto, ¿sí? Tienen aislamiento térmico acústico también. Y obviamente también deben tener por resistencia al fuego. Estas son las dimensiones y estos son los pesos. Si yo los comparo, obviamente, con los pesos de los ladrillos King Kong, pues obviamente son más livianos, ¿no? Obviamente son más livianos. Si yo hago un comparativo, ¿no? Un promedio, digamos que de 230, ¿no? Respecto al King Kong Infest, 350, ¿no? Miren la diferencia. Entonces, sí es notoria, ¿no? Sí es notoria la diferencia. Pero, ¿en qué momento lo aplicamos nuestro ladrillo pandereta? ¿Y cómo lo demostramos? ¿O cómo demostramos que realmente, pues, es un ladrillo que aparte de ser liviano, también puede tener, digamos, características estructurales, ¿no? Como dice la norma, para tener una finalidad estructural, o va a ser considerado para fines estructurales. Vamos a revisar otros catálogos, ¿sí? Otras fichas técnicas. Ladrillos Lark, ¿sí? Esta información también lo he descargado de la página web. También tiene algunas, ¿no? Algunas consideraciones que uno debe tenerlo en cuenta. En cuanto a su cocción, en cuanto a los ensayos que uno vaya a realizar, ¿sí? En cuanto a los ensayos que uno vaya a realizar, ¿no? Para quienes están estudiando o están realizando algún trabajo de investigación, pues pueden ustedes repasar la norma técnica peruana 399.63 2005 y la 604, ¿no? La 399, 604, 399 y 604, ¿no? Ladrillo tipo 2. Apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicio moderado, ¿no? Estas son las consideraciones que para el ladrillera LARC no se han tenido en consideración. Pirámide también comercializa, ¿no? A ver, vamos a revisar. Ladrillo pandereta, ¿no? Liso y con rayas, indica acá, ¿no? La diferencia obviamente es para la adherencia, para tener una mejor adherencia, ¿no? Acá también nos da una resistencia a la compresión de 25 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante también que se indique, ¿no? Vamos a revisar en esta especificación resistencia mínima a la compresión. Según la norma técnica peruana, 36 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? A ver, es resistencia mínima, ¿no? Bueno, acá tenemos las resistencias, habría que ver, ¿no? ¿Dónde se estaría adecuando, ¿no? Vamos a revisar ladrilla pirámide. Resistencia a la compresión 25 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no?
Ese más está adecuado a este tipo de bloque. Promedio 20 como mínimo. Ellos ofertan, digamos, un tipo de característica o un tipo de resistencia. A lo que yo voy es que siempre que vayan a adquirir una unidad de ladrillo, pues vean las especificaciones técnicas. Si las tenemos a la mano, no hay excusa. No hay excusa, amigos ingenieros, no hay excusa. Podemos revisar las fichas técnicas y podamos ahí extraer información, ¿no? También tenemos ladrillos Max, ¿no? También que nos facilita, digamos, información en cuanto al tipo de ladrillo. Por ejemplo, pandereta, ¿no? El ladrillo pandereta también nos dan vuestras dimensiones, ¿no? Las dimensiones. También nos da el material para qué uso, nos dice divisiones y muros livianos. Ya nos advierten, ya nos comentan, son muros livianos, ¿sí? Pero dice justamente acá para tabiquería. ¿Y qué entendemos para tabiquería? Para muros que van a dividir ambientes, pero que no tienen ninguna función estructural, ¿sí? Investigaciones. Hay investigaciones, claro que sí. Hay investigaciones que se han realizado, ¿no? Para este tipo de unidades. Una de ellas, por ejemplo, es esta de acá. Albañilería tubular, conocida también con ese nombre, y su uso en viviendas en zonas sísmicas. Realizado acá por el ingeniero Fernando y el ingeniero Rafael. Nos vamos a la página 6. Siempre es bueno también usar referencias bibliográficas, artículos de investigación, ¿no? En el caso de pandereta industrial, ¿no? Pandereta industrial, ¿cuál es la resistencia que nosotros podemos considerar nuestro modelo matemático en software? En el ETABS o en el SAP o en el programa que ustedes tengan mayor comodidad y puedan ustedes plasmar la idea, puedan obtener los resultados que uno desee, ¿no? Y pueda realizar una correcta interpretación. Entonces acá nos dan algunas resistencias, han llegado también algunas conclusiones, algunas recomendaciones, ¿no? En este caso, pues, de las resistencias características de la albañilería, ¿no? Nosotros consideramos, digamos, para un ladrillo artesanal King Kong 35, para un ladrillo industrial 65, pero para pandereta también tenemos, ¿no? La artesanal, ¿no? Que en este caso se presenta de manera contraria, ¿no? Que el artesanal tiene mayor resistencia que el industrial. ¿No? Entonces, esas resistencias las vamos a hallar, ¿no? En otra tablita. Ya, las que hemos revisado hace un instante es por unidad, ¿sí? Es por unidad. Estas de acá más bien ya son o ya corresponden a pilas y muretes construidos con mortero, un mortero 1.4, ¿no? Ahora, el mortero también deben tener en cuenta, ¿no? Sus características también, ¿no? Esto también lo indica en la tabla, o en la norma, perdón, ¿no? Y eso está plasmado, perdón, en esta tabla, ¿no? En la tabla 4. ¿No? Hay dos tipos de componentes para muros portantes y para muros no portantes. NP significa no portante, P1 y P2 significa portante, ¿no? En el caso de que se empleen muros no portantes, pues no vamos a requerir de cal, pero para muros portantes sí vamos a requerir de un porcentaje o de una dosis de cal. Pero hoy en día, pues, en la mayoría de viviendas, no me dejarán mentir, excluyen a la cal, ¿no? Como componente de mortero, ¿no? Ahora también
pues si no desean pues realizar el mezclado in situ, pues pueden solicitarlo embolsado, premezclado el mortero, ¿no? Y obviamente también el que les vaya a vender les va a tener que realizar o les va a tener que proporcionar, ¿no?, los ensayos de pilas y muretes, donde las resistencias deben ser iguales o mayores a las especificadas, ¿no?, en los planos, para que pueda pues asegurar, como dice la norma, la durabilidad, ¿no?, de la albañilería. Entonces, estas resistencias las que hemos considerado, bueno, yo he considerado en el modelo, ¿no?, en el modelo programa ETAPS, ¿no?, en el caso de King Kong artesanal y King Kong industrial, ¿no? Y para mi modelo, ¿no?, comparativo, pues estoy considerando pues un 22.1 pandereta industrial. ¿Ya? En otro momento vamos a hacer un comentario a este interesante artículo, a este interesante trabajo que se ha realizado en el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas, SISMIT. Estos aportes valen mucho, sí, valen mucho y aportan mucho a la norma, ¿no? O van a aportar, o están aportando, porque ya se tiene que actualizar la norma peruana de 070, imagino que ya estamos próximos a esa actualización, ¿no? En esta imagen quería compartir con ustedes algo interesante, ¿no? Y esto es en realidad, ¿no? No es una ficción. Vemos que para ambos sentidos de fachada, ¿no?, tenemos muros de ladrillo pandereta. Pero lo más crítico es que estos muros no tienen continuidad desde la base, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, amigos constructores, amigos ingenieros, estudiantes, público en general, estos muros deben tener continuidad desde la base, ¿no? Pero por lo que se puede apreciar, no hay esa continuidad. O sea, es más, estos muros se encuentran a ras de volado, ¿no? Hay un volado, ¿no? Y obviamente se puede visualizar, ¿no?, que estos muros, ¿no?, o estos muros pues no tienen esa finalidad, pues no están cumpliendo, digamos, con ese requisito de estructuración. Es un requisito de estructuración, ¿no? Cuando yo realizo una estructuración, lo que debo ver es que estos tipos de muro pues deben tener cierta continuidad. Yo me estoy basando en lo que veo, ¿no?, en la fachada. Ahora, puede ser que estos muros pues solamente se encuentren en volado, que no tengan una finalidad, o no cumplan una función estructural, que solamente sean una pantalla y que su sistema estructural sea pues pórtico, digamos, ¿no? Que las columnas que se encuentran en la base, ¿no?, estas columnas de acá pues se están proyectando, ¿no?, hasta los pisos superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo dudo, ¿no? Lo dudo. Esto también está en el artículo de investigación, entonces obviamente pues tiende a interpretarse de que se ha realizado una mala plástica en cuanto a su edificación. Esto es muy común en la ciudad de Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, en la ciudad de Arequipa o en cualquier ciudad de Perú. Tenemos como opción, o optamos de que para aligerar el peso, ¿no?, empleamos, digamos, un ladrillo que justamente sea más liviano. En este caso el ladrillo tubular o el ladrillo pandereta. Es más, para aligerarlo más, pues le colocamos una cobertura de calamina, ¿no? Imagínense esa noción o esa idea, ¿no? Acá también tenemos una vista de una vista en fachada, ¿no?, también de la inclusión, ¿no?, de estos muros tubulares o muros pandereta.
¿no? Obviamente, ¿no? Estos muros, pues, deben cumplir algo, deben hacer algo, o hacen algo, ¿no? En esta, ¿qué función cumple? ¿No? Esa es la interrogante, o sea, yo lo puedo ver, ¿no? Mm, según su configuración estructural, ¿no? Yo veo que no hay continuidad, entonces por ahí puedo sacar como dato de que esta vivienda es vulnerable, ¿no? De cierto modo, dejando al margen, digamos, el tipo de ladrillo, ¿no? Ahora, si a ello complemento que el tipo de ladrillo es pandereta, pues lo debo demostrar, o sea, que tanto el pandereta puede perjudicarme, ¿no? Vamos a ver. Igualmente acá, ¿no? Es lo más común, ¿no? Que en los pisos superiores, ¿no? Su cobertura liviana, ¿no? ¿Cómo se llama? De cobertura de calamina, ¿no? O en ciertos casos, pues lo llegan a techar, lo llegan a techar. Y ahí tengo, pues, mis ambientes, mi habitación, etcétera, ¿no? Y esto es muy común, ¿no? Eso es muy, muy común. Bueno, en este caso es una imagen, pues, de una edificación que fue construido, pues, cercana a una ladera o cercana, pues, a un río o a una torrentera, que eso también no se debe hacer, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones también. Pero si vemos también en las viviendas, ¿no? En las viviendas colindantes hay de todo, ¿no? Y es una pena porque estos muros cumplen o han sido eh, diseñados, han sido calibrados, han sido experimentados para cumplir una función estructural. Pero cuando ya le generamos ciertas ventanas amplias, ¿no? Ya estamos reduciendo o le estamos limitando al muro que cumpla una función estructural, ¿no? Bueno, hay limitaciones que nosotros mismos o el ser humano, ¿no? Por la propia ignorancia, por la falta de conocimiento, pues lo considera de esa manera, ¿no? Y a veces el constructor se adecua a la exigencia o a la solicitud también del propietario, cuando está en nosotros darle las pautas, las recomendaciones e indicarle qué limitaciones también tenemos, ¿no? Vean ustedes también, fuera de lo que tiene o muestra, ¿no? Algunas deficiencias, ¿no? Cuanto a la configuración estructural, vemos que acá también se están aplicando o se está incluyendo, pues, los muros pandereta, famosos muros pandereta. Ojo, los muros pueden tener y se pueden utilizar, se pueden emplear, claro que sí, pero como yo les comentaba, tienen otra función, que es la de división y la de dividir. Pero en este caso, pues este muro no es una división o este eje, ¿no? Es más, en este sentido, pues tengo grandes ventanas y estoy limitando un poco esa función que debe cumplir un muro lleno, ¿no? Y como tal, si fuera un muro tabique, pues debería aislarla, ¿no? De la superestructura, o en este caso, aislarla del techo, ¿no? Y esto ya es muy común, ¿no? También en la primera planta utilizar ladrillo pandereta, ¿no? Y sobre ello, pues quiero hacerlo más liviano, pues, ¿no? Módulos prefabricados de madera con techo de calamina. Bueno, en otro momento vamos a comentar un poco de estas incidencias, esto que es muy común también, ¿no? Acá también ver, ¿no? Hemos levantado todo un marco, son ventanas, supuestamente, ¿no? Y el ladrillo pandereta, pueden ustedes apreciar, pues nace desde los pisos inferiores y se proyecta en los pisos superiores. Y veamos, pues, si la ladrillo pandereta cumple una función estructural como muro portante. Entonces, vamos a ver qué hay, qué se tiene.
¿no? Tengamos mucho cuidado y seamos cautos y seamos responsables al construir, amigos constructores también, ¿sí? Tengamos un poco de sensibilidad también, no por ganar un par de soles, un par de dólares, pues terminemos dañando la integridad estructural de una vivienda. Muy bien, entonces la idea es poder comparar con la ayuda de un software. El software que yo he empleado en este caso es el programa Tabs. Y teniendo a la mano también estas diapositivas, vamos a hacer algunos comentarios, algunos primeros comentarios. Para quienes están modelando, para quienes tienen ese interés por compararlo y realizar el modelo también por su cuenta, les voy a dar también algunos alcances técnicos. Muy bien, entonces en el software lo que hago, lo que puedo empezar a hacer o a realizar es revisar mi deformada o la deformación. En estos modelos que yo tengo acá a continuación voy a poner una vista extruida del modelo. Quiero indicar lo siguiente, que para este modelo hemos considerado un muro, ¿sí? En este caso este muro está riostrado en sus tres, ¿no? Fue al margen de la base, ¿no? Obviamente porque debe haber una cimentación y debe estar riostrada en la base, ¿no? Eso es lo lógico. En este caso está riostrado en el primer ejemplo, en los tres lados. En el segundo ejemplo solamente está riostrado o está confinado por columnas. Y este muro acá no está confinado, solamente está sobre una base, ¿no? Arriostrada solamente la base. Ok, y paralelamente tenemos un modelo que tiene las mismas consideraciones que el modelo 1. En este caso se ha considerado el arriostramiento o el confinamiento en los tres lados, ¿no? Digo confinamiento o arriostramiento, no es lo mismo, ¿no? Pero lo comento porque ustedes pueden esto compararlo con fines, digamos, estructurales y no estructurales. Esto puede ser, digamos, un cerco perimétrico, por soltar un dato, ¿no? Un ejemplo, o puede ser un muro que conforma o es parte de una edificación, ¿no? Y que obviamente los elementos que yo estoy, o los elementos de borde vendrían a ser pues, los elementos de confinamiento para muros portantes, o en este caso elementos de borde, que serían los elementos de arriostre para tabiquería, ¿no? Para tabiquería. En el hipotético caso que yo considere para elementos o estos muros, para elementos, o mejor dicho, para una edificación, ¿no? Como parte complemento estructural de una edificación, puede ser el lado de un muro, ¿no? Puede ser el lado posterior, lateral, etc. ¿no? Entonces vamos a hacer esa suposición, ¿no? Entonces para ello, primero voy a ver y hablar un poco en cuanto. A continuación vamos a poder visualizar la deformada de los cuatro modelos debido a una carga lateral. El modelo que tenemos en la parte izquierda de mi pantalla es un modelo teniendo en consideración el arriostramiento o el confinamiento, si fuera el caso de muros portantes, con unidades de ladrillo King Kong. Y en el último modelo tenemos la inclusión de muros tubulares o unidades tubulares, ladrillos tubulares conocidos como pandereta, ¿no? Donde también se tiene arriostrado los tres lados.
columnas y vigas. En el caso de los dos modelos que están en el medio, pues el primero que estoy señalando está riostrado por columnas o está confinado por columnas sin considerar el elemento viga, el elemento de borde viga. Y en el modelo 3 solamente se tiene incluido un muro cuya unidad de ladrillo es king kong, pero sin ningún elemento de borde, ¿no? No hay columnas y no hay vigas, ¿no? Obviamente que eso está conectado a un elemento de borde que es el único, que sería en este caso la cimentación, ¿no? O en su defecto el sobrecimiento. De donde podemos visualizar que los mayores desplazamientos se dan con el muro de ladrillo pandereta. Estos desplazamientos, ¿no?, vamos a convertirlos a milímetros para tener una mejor noción. 0.14 milímetros, 0.147 para el modelo que no cuenta con elementos de borde. Para el elemento o para el muro que cuenta solamente con elementos de borde vertical como columnas, tenemos un menor desplazamiento de 0.098. En caso del muro que sí cuenta con elementos de borde, tanto vigas como columnas, de 0.050. Con esto queda comprobado de que los muros que trabajan con unidad de ladrillo king kong y con sus tres elementos de borde, pues va a sufrir menores deformaciones. Muy bien. Seguidamente tenemos una deformada debido a la carga, muerte y peso propio del propio muro. Aquí se le ha proporcionado una carga parcial en toda la longitud del muro, carga muerta, lógicamente más el peso propio del propio muro, ¿no? Donde podemos apreciar de manera gráfica que el muro que presenta como unidad de ladrillo pandereta tubular las mayores deformaciones. Vamos a visualizar también los esfuerzos debido a una carga lateral, donde obviamente el muro que presenta mayor desgaste, mayor esfuerzo, es el muro que no contempla elementos de borde, ¿no? Inclusive, ¿no?, el muro que no cuenta con un elemento de borde horizontal, pero sí elementos de borde vertical, también presenta esfuerzos, ¿no? Lógicamente que un muro, sea cual sea la unidad de ladrillo king kong pandereta, pues va a sufrir, ¿no?, estos esfuerzos, ¿no? Esto es debido a una carga lateral. También podemos visualizar, ¿no?, los esfuerzos por carga y peso propio. Para este caso, también vamos a visualizar, ¿no? Vamos a cambiar también nuestras unidades a unidades de carga por unidad de área, para poder visualizar dichos esfuerzos. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Y los esfuerzos S22 y los esfuerzos S11 significa,
¿no? El esfuerzo, en el caso del S1, ¿no? Significa el esfuerzo en la cara 1, ¿no? En dirección 1. Vamos a aplicar. En el caso de S22, significa, ¿no? El esfuerzo en la cara 2 y en dirección 1, ¿no? O sea, quiere decir que es un esfuerzo saliente, perpendicular a la cara, ¿no? Es decir, en este caso, pues sería un axial, ¿no? Tanto en uno como en otro. Fíjese acá que debido a esta carga axial, podemos identificar que el muro que no cuenta con elementos de borde, pues percibe, ¿no? en casi la mitad de la superficie de muro estos esfuerzos que oscilan entre 0,80 y 0,94 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, se generan mayores esfuerzos que en el modelo 1 y 2, hablando de los muros de ladrillo King Kong, ¿no? En caso contrario sucede pues con los muros que cuentan con 3 elementos de borde y en este caso con 2 elementos de borde, ¿no? Donde los mayores esfuerzos simplemente se concentran en la base, ¿no? Pero se van reduciendo de manera, ¿no?, parcial, ¿no?, en su superficie, ¿no? Pero bueno, se entiende que los mayores esfuerzos se van a dar acá en la base, ¿no?, para este tipo de muro. Ahora, si lo comparamos con el muro de ladrillo tubular, pues lógicamente que los mayores esfuerzos se van a concentrar en la base, a comparación, ¿sí?, si lo comparo con el muro con ladrillo King Kong, ¿no? Nótese esa diferencia. Ahora, cuando hablo yo de la cara 1, ¿sí?, esta variable S11 significa, S1 significa la cara 1, ya, la cara 1. Ya, S2, la cara 2. Ahora, S1, ¿sí?, voy a visualizar, ¿no?, mis ejes locales. El S1 conocemos, ¿no?, en este caso por el color rojo, ¿sí?, y el eje 2 por el color verde, perdón, ¿no? Estos están contenidos en el elemento shell, y en el caso del eje 3, ¿no?, dado por el color azul, ¿sí?, dado por el color azul, ¿no?, es exterior, ¿no?, vendría a ser perpendicular, ¿no?, vendría a ser perpendicular. Entonces, si yo digo acá que la cara 1, ¿no?, cuando me refiero a la cara 1, el primer valor, en este caso 1, vendría a ser la cara 1, ¿no? Perdón, se entiende que es perpendicular, ¿no?, al grado de libertad 1 o al eje local 1. Lo mismo sucede con este valor, S2, que vendría a ser pues la cara 2. En este caso sería, ¿no?, en este caso sería el valor perpendicular, ¿no?, perpendicular al grado de libertad 2 o al eje local 2, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener los valores, como por ejemplo, de esfuerzo, ¿no?, esfuerzo cortante, ¿no?, voy a entender lo siguiente, que el valor 2 me implica la dirección de análisis, ¿sí? Ese valor, ese segundo valor que yo tengo acá es la dirección de análisis. Entonces, ese valor coincide con el color verde, ¿no?, en esa dirección, y también coincide con mi dirección de análisis.
¿no? Coincide con mi dirección de análisis. Entonces uno puede aplicar. Pero si hablamos de cortante, ¿no? Lógicamente hay que ver, ¿no? Lo que concierne a la carga lateral, ¿no? A la carga lateral. Muy bien. Entonces acá, ¿cuál nos correspondería? Si estamos diciendo que la cara vendría a ser la cara 1, tanto la cara 1 o la cara 2 tiene que ser perpendicular, ¿no? Me dice que es perpendicular al eje local, ¿no? Al eje local 2, o en este caso, ¿no? Digo que la cara 1, ¿no? Perpendicular al grado de libertad 1 o al eje local 1, ¿no? Entonces, yo voy a visualizar, debido a una carga lateral, ¿no? Estos esfuerzos. Y veo, ¿no? Que se concentran los mayores esfuerzos en estas esquinas debido a una carga lateral que yo he considerado, ¿no? Justamente en estos extremos, ¿no? Vamos a revisar el S12. El S12, ¿sí? El S12, debido a una carga lateral, también, ¿no? Estos son esfuerzos conocidos como cortante, ¿no? También estos mayores esfuerzos se van a dar, ¿no? Debido a esta carga lateral, ¿no? En esta esquina justamente, ¿no? Que si ustedes recordarán, pues justamente será debido a que yo no cuento en este caso con un elemento de borde vertical. Y acá sí cuento con un elemento de borde vertical, pero igualmente veo que también justamente en esta esquina, pues al no contar con el elemento vertical de viga, pues también me genera un esfuerzo de 0.37 o 0.43 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Claro que es un poco menor que el muro o el modelo 3. Si los comparo con los muros tanto de ladrillo King Kong como ladrillo tubular, pues no tenemos esos esfuerzos, ¿no? Debido a que estamos contando con elementos de borde, ¿no? Debido a estos elementos de borde. Muy bien. Y acá tenemos también otros esfuerzos que se han generado en esta cara. Lógicamente que son mayores esfuerzos debido a que no se cuenta con ese elemento de borde, ¿no? Por carga axial, si vemos que este muro también es menos resistente, o mejor dicho, sufre mayores esfuerzos. Por desplazamiento hemos visto que este muro se ha considerado, o teniendo en cuenta las unidades de ladrillo tubular, pues sufre mayores deformaciones, ¿no? Que el que se ha considerado o el que se ha contemplado con el tipo de ladrillo King Kong, ¿no? Entonces, estas son consideraciones que uno debe tener en cuenta al momento de recomendar, ¿no? Un muro o un ladrillo de muro o un muro de ladrillo tubular, ¿no? Estos muros de ladrillo tubular, ¿no? Pueden contemplarse o pueden considerarse para divisiones, ¿no? Como su nombre lo indica, tabiques, para separar ambientes y lógicamente aislados de la superestructura. Muy bien, muchísimas gracias. Conmigo, hasta la próxima. Y no olviden, por favor, seguir el canal, suscribirse para mayor o más contenido. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.